Los saludo a cada uno de ustedes con la paz de nuestro Señor Jesús en este hermoso miércoles que el Señor nos regala una vez más. Y en este hermoso día que el Señor nos da, vamos a estar estudiando, terminando de estudiar un poco lo que veníamos mirando acerca del triángulo. ¿Se acuerdan ese triángulo que tenían sus tres lados iguales y en sus lados estaban las características? Bueno, hoy vamos a terminar de dar ese tema que nos habíamos quedado en en liderazgo transformacional y después vamos a estar dando otro tema que va en relación con esto, que sigue dentro del liderazgo visionario, que tiene que ver con la visión. Así que bueno, les invito a inclinar sus rostros, vamos a estar orando y vamos a estar dando inicio a esta clase. Les invito a orar. Bendito y soberano Padre, eterno Dios, gracias te damos por este hermoso día, por tu cuidado, por estar con nosotros en cada momento, Padre. Gracias por la oportunidad de poder reunirnos una vez más, Señor, para aprender de tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que tú puedas dirigirnos, Señor, que tú puedas darnos sabiduría para comprender, Señor, estas enseñanzas, Padre. Te pido que tú puedas darnos un corazón dispuesto, Señor, a obedecerte y un corazón rendido por completo a ti, Padre. Quédate con nosotros en este tiempo de clase, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de iniciar, quiero pedirles que puedan buscar una hoja y que puedan buscar una virome o un cuadernillo, lo que tengan ahí para escribir, que hoy van a necesitarlo en un momento de la clase. Mientras voy compartiendo la pantalla, ustedes pueden ir buscando eso. No es que les voy a tomar un examen, no se asusten. Bueno. Como recuerdan, la clase anterior habíamos terminado de ver cómo respondían las personas y había cinco formas, repasando un poquito: los innovadores, adaptantes tempranos, mayorías tempranas, mayoría tardía y rezagados. Y nos quedó por ver esta segunda parte que tiene que ver con el comportamiento transformacional. Y uno de los comportamientos transformacionales que está dentro de esta cualidad de liderazgo tiene que ver con el liderazgo por el ejemplo, liderar desde nuestro propio ejemplo. Y eso es algo muy fundamental cuando somos llamados a liderar, que nuestro ejemplo pueda ser genuino, pueda ser sincero, pueda ser real y un buen ejemplo, obviamente. Nos dice, liderazgo, por ejemplo, un líder transformacional es el que lidera desde su ejemplo. Ellos modelan el camino practicando lo que predican, desafiando así a la gente a imitarlos. Desafían a las personas a poder imitarlos, a poder copiar lo que están haciendo en cierto sentido, ¿no? Están dispuestos a decir, me gusta mucho cuando en la palabra Pablo nos dice que se animen a imitarlo a él porque él está imitando ¿a quién? A Cristo. Y lo mismo tenemos que animarnos nosotros hoy. Nuestro reflejo de Cristo tiene que ser tan transparente, tan bueno, tan visible, que las personas se animen a imitarnos. Que puedan ver eso en nosotros, que puedan ver una imagen viva de nuestro Señor Jesús. Y esto tiene que ver con perseverar aun cuando los seguidores fallan. Si voy a liderar desde mi ejemplo, a pesar del desánimo, del cansancio, a pesar de algunos seguidores dejaron de acompañarnos, de aportar, de apoyar el trabajo que se estaba haciendo, voy a perseverar, voy a seguir adelante. Y vamos a, cuando lideramos del ejemplo, a motivar a otros a trabajar con dedicación. Va a ser tan bueno mi ejemplo de servicio, de servir a los demás, que va a motivar a otros a también querer servir a los demás. Esto es muy importante. Otro comportamiento transformacional es la motivación inspiradora, que va con la mano del anterior. Líderes transformacionales inspiran en las personas esfuerzo sacrificial más allá de la recompensa. Más allá de lo que podamos obtener o ganar o conquistar, no es sacrificial, como dice ahí, ¿no? Y por medio de ello vamos a inspirar a otros a que se unan a esa misión.
Esto tiene que ver algunos de los aspectos, una clara comunicación de la visión. Voy a poder compartir bien cuál es la visión. Después, en la segunda parte de la clase, vamos a definir visión, así ustedes tienen un panorama más amplio de qué es en realidad la visión. También van a establecer metas, eso, qué tengo que hacer, qué vamos a hacer para alcanzar determinado objetivo. Delegación de autoridad, un líder que motiva, que está motivado, que inspira a los demás, va a delegar a los otros actividades, cosas para hacer, incluso autoridad, para que ellos también puedan empoderarse y puedan seguir creciendo en sus dones, que puedan ponerlos en práctica. Dice delegación de autoridad y empoderamiento de sus seguidores. No es que cuando nosotros presentamos algo, una visión y demás, lo va a hacer todo el líder, sino que el líder es el encargado de también delegar autoridad y de empoderar a otros, de llamar a otros para colaborar y que esos que se van sumando puedan desarrollar sus dones a lo largo de todo ese proceso. También afirmación y aliento a los seguidores. Muchas veces esas personas que se involucran en una cierta obra se desaniman, se cansan, y es ahí donde nosotros tenemos que, como líderes, estar dándole esa afirmación, ese aliento necesario para seguir adelante. Vamos que podemos. El Señor va con nosotros, el Señor nos fortalecerá. Estar alentando a los que se incorporaron a esta obra, a este trabajo. En las escrituras tenemos un ejemplo que hoy lo vamos a estudiar bastante profundo, que es el ejemplo de Nehemías. Y él no dice, bueno, yo vi las murallas y fui y construí, sino que dice, vamos, anímense, reconstruyamos la muralla. Vamos, dice Nehemías. Anima al pueblo a que se involucre en eso que iban a hacer que es tan necesario para la ciudad, para su seguridad. Vamos, anímense. No es voy y lo hago. Siempre tenemos que entender esta parte. Otro comportamiento transformacional tiene que ver con la estimulación intelectual. Líderes transformacionales alientan a las personas a pensar fuera de lo tradicional y crecer en sus funciones. Pensar fuera de lo tradicional, ver nuevas formas de dar respuesta a una situación, nuevas ideas, qué más podemos hacer, de qué otra manera podemos responder ante tal situación. Alienta a pensar más allá de lo normal, ver qué más podemos hacer. Alienta a sus seguidores a probar nuevas soluciones. Dejan experimentar. Vamos a ver si con esto podemos resolver determinada situación. Dejar experimentar. Tolera errores. Cuando a veces dejamos experimentar y dejamos incorporar una nueva idea, puede surgir ciertos errores, cosas que hay que mejorar, cosas que quizás no van a funcionar y tenemos que reemplazar. Y nosotros como líderes no podemos condenar a nuestro hermano por un error a la hora de hablar del ministerio, del trabajo, ¿no? Del proyecto, de cómo se lleva adelante. Porque todos nos equivocamos y el error nos ayuda a aprender, a crecer, a mejorar. Entonces, siempre en amor toleramos los errores de los unos por los otros, como dice la palabra, y tratamos de mejorar. Pero siempre en ese mensaje de amor, no desde la condenación. Sí, muchas veces nos va a tocar como líderes mostrar el error. Me parece que te estás equivocando, me parece que mostrar, ¿no? Qué está pasando realmente, pero siempre desde esa mirada, desde el amor. Y dar una libertad de creatividad. Es como lo dije en una de las clases, nuestro Dios es creativo y nosotros somos llamados a ser creativos como nuestro Dios. Entonces, dar esa libertad de creatividad, probar cosas nuevas mientras sean siempre bajo la palabra de Dios, sostenidas por la palabra de Dios. Y, y un último, que es la base bíblica, nos dice que en las Escrituras Pablo es un ejemplo de esta práctica en sus relaciones con Timoteo y otros a los cuales él discipuló. ¿Vieron cómo Pablo fue preparando a Timoteo paso a paso? Le fue dando todas las herramientas necesarias, lo fue instruyendo y lo fue soltando, podríamos decir, para que haga. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado.
Es lo que podemos ver que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate. Hoy nosotros nos toca decir lo mismo a aquellas personas que se suman a nuestra visión. Esfuérzate. ¿Por qué? Por presentarte ante Dios aprobado, por llevar una vida íntegra. Y también es un llamado para nosotros como líderes. Nos estamos esforzando para que nuestra vida sea aprobada delante de Dios. Estamos viviendo con integridad. Somos dignos de imitar nuestro ejemplo. Muchas veces predicamos y hablamos mucho, pero en realidad en la práctica, en lo cotidiano, no lo estamos viviendo. Y necesitamos que esto cambie en nuestras vidas. Solo así vamos a poder realmente liderar desde el ejemplo como veíamos al inicio. Otro comportamiento transformacional es la consideración individual. Líderes transformacionales trabajan personalizando el liderazgo lo más posible. Algunas prácticas son entrenamiento y mentoría de seguidores, delegación de tareas, preferencias a interacciones personales. En este punto es muy importante que podamos comprender que nosotros debemos conocer a nuestro equipo, conocer a las personas que estamos liderando, acercarnos. La palabra dice que, que Jesús se presenta, ¿no?, como el buen pastor y que sus ovejas conocen su voz. ¿Cuántas de las personas que nosotros hoy estamos liderando realmente nos conocen? ¿A cuántas nosotras conocemos? Dice la palabra que Él las llama por su nombre, a cada una. Y muchas veces nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que le está sucediendo al hermano que entró a llevar adelante la visión con nosotros. No sabemos cuáles son sus dones, sus capacidades, no sabemos si Dios lo está llamando para eso. Por eso es muy importante esa cercanía, acompañar, estar presente, guiar, impulsar, charlar, conocer a la persona, conocer a nuestro equipo de trabajo. Si está desanimado, conocer por qué está desanimado, guiarlo cuando está motivado. Si nos presenta nuevas ideas, sentarnos a hablar con esa persona, ver por qué se le ocurren estas ideas, cómo se pueden implementar, analizar. Es importante esa cercanía, esa charla, dice esa personalizar el trabajo, hacerlo lo más cercano posible a la persona. En las escrituras Marcos 3:14 dice, constituyó a 12 a quienes nombró apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Vemos que en las Escrituras el Señor Jesús preparó a sus 12 discípulos, pasó tiempo con ellos, les enseñaba, les mostraba cómo hacer las cosas y luego ¿qué hace? Los envía para enviarlos a predicar. Pasó tiempo con estos 12, pero hay algo interesante que también él invirtió un tiempo especial en Pedro, en Santiago y en Juan. Un tiempo especial, un tiempo de más cercanía, de más intimidad, de compartir otros momentos especiales con estos tres discípulos. Invirtió un tiempo especial en ellos. Hoy quizás tenemos un número muy grande de personas a las cuales quizás estamos liderando o quizás pasará en un futuro, ¿no? Nosotros tenemos que estar pendientes de todos, instruir a todos, guiar a todos, pero también nos podemos tomar un tiempo especial, como hizo Jesús, de instruir a aquellos hermanos que estamos viendo en el liderazgo, que estamos viendo ese llamado que Dios les está haciendo. Ayudarlos a despertar, a desarrollar sus dones, es muy importante. Por eso me gusta mucho que acá en Argentina se tienen los programas discipulados, donde un maestro disipula a sus alumnos, normalmente son los recién bautizados, y los va ayudando a descubrir sus dones, su función dentro del cuerpo, le va a enseñar la visión que tenemos como iglesia, todas estas cositas que realmente son muy, muy importantes a la hora de empezar a cumplir esa función dentro del cuerpo. Creo que eso es algo muy hermoso que podemos disfrutar en nuestro país. Bueno, cerrando con el triángulo, recuerden que siempre un líder cristiano es aquel que se centra en Dios y en su palabra, no en sus proyectos personales o
lo que quiere conquistar personalmente, sus logros y demás, sino en Dios y su palabra. Esa es la verdad. Eso es el centro de nuestro liderazgo. Su vida espiritual, su comunión con Dios, su cercanía es la base. Tiene que tener una relación con el Padre, una relación de padre e hijo, para que ese liderazgo pueda llevarse de forma cristiana. Una de las cualidades esenciales es el servicio, el liderazgo servidor. No puedo decirme llamar líder cristiano si no estoy dispuesto a servir a los demás, a entregarme por los demás, como menciona la palabra, como Jesús nos enseña. Y otra cualidad es un líder transformacional, que está dispuesto a vivir realmente la verdad, a muchas veces tener que enfrentar ideas sociales y formas de hacer las cosas y proponer cambios que sean de bendición para la iglesia. Líderes transformacionales. Dios busca hombres y mujeres que son verdaderos líderes bíblicos. Dios los usará para cambiar el curso de la historia. Así como usó a Abraham, como usó a Esther, como usó a David, como usó a tantos que vemos en la palabra, así Dios nos puede usar a cada uno de nosotros hoy para cambiar el curso de la historia. Encomendémonos al Señor, mis hermanos. Pidamos al Señor su dirección para que Él realmente nos muestre cuál es el propósito por el cual cada uno de nosotros fue creado y que así podamos comenzar a vivir ese propósito. Comenzar a realmente reflejar en nuestra vida diaria a nuestro Señor Jesús. Y si estamos inmersos en el liderazgo, que podamos llevar realmente un liderazgo conforme al modelo bíblico, conforme al modelo que es Jesús. Él es nuestro mejor ejemplo a seguir. Y también transformemos nuestra vida para que aquellos que están a nuestro alrededor, aquellos a los cuales nosotros estamos influenciando, puedan ser edificados, puedan crecer, puedan conocer mejor al Señor Jesús. Que ese sea el ejemplo que hoy podamos comenzar a dar. Bueno, con esto cerramos lo que es el triángulo de liderazgo y ahora vamos a estar analizando un poco la segunda parte que tiene que ver con la visión. Yo voy a compartirles, quiero que estén atentos mirando la pantalla, porque les voy a compartir una imagen y cuando ustedes vean la imagen, lo primero que ven en la imagen, quiero que me digan, que puedan escribirlo en el chat, vi primero esto. ¿Estamos? ¿Se entendió? Lo primero que ven en la imagen, sin analizarla mucho, lo primero que ven, escriben en el chat. Buenísima, yo voy a compartir. Así, a ver si están atentos. A ver, voy a tratar de ampliarla. Lo primero que ven, escriben en el chat. Dos caras de animales por ahí. Ujú. Otra cosa. Muy bien. Un árbol, dicen. ¿Alguien ve algo más? ¿Alguien distingue qué son esas caras? Amén. ¿Alguien vio los peces? Unos peces. Un tigre. Muy bien. Un chimpancé. Excelente. Alguien vio algo bien completo. Un árbol, un mono y un tigre. Pudo verlo bien completo. Bueno.
Como nos dimos cuenta, gracias por compartir, así los desperté un poquito. Como nos dimos cuenta, cada uno vio algo. Alguien vio todo junto, alguien vio algo en particular. Todos vimos algo distinto que nos llamó la atención, quizás. Alguien, cuando puse la imagen, quizás directamente vio el árbol negro. Otro quizás vio al mono, al chimpancé, o al tigre, o a los peces. Y podemos decir que estamos mirando la misma imagen, pero no todos vimos lo mismo. No todos nos enfocamos en lo mismo. Y eso nos muestra algo muy, muy interesante. No todos tenemos la misma imagen de lo que queremos llegar o queremos lograr. No todos vamos a percibir las mismas necesidades a nuestro alrededor. No todos vamos a ser llamados para lo mismo, para el mismo propósito. No todos fuimos creados para un mismo propósito. Y no todos vamos a tener la misma visión. Y hay algo que escribí hoy que me gustó mucho, que dice, Dios quiere mostrarnos algo a cada uno de nosotros, pero tenemos que aprender a verlo. Y ahí es donde empieza la visión, aquello que nos guía y nos mueve a cumplir el propósito de Dios para nosotros. La visión, aquello que nos guía y nos mueve a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Nos vamos a meter de lleno a este tema tan, tan interesante, que a mí en lo particular me gusta mucho. El nacimiento de la visión. Vamos a conocer la visión de Dios para tu vida. O vamos a tratar de ir descubriendo cuál es esa visión. Valor fundamental, si recuerdan el valor que veníamos viendo, nos dice, Dios busca hombres y mujeres quienes estén bíblicamente comprometidos a lanzar la visión, establecer metas, movilizar el cuerpo de Cristo y vencer obstáculos a fin de alcanzar las naciones para Cristo. El mundo, escuchen esta frase, el mundo de una persona ciega está sujeta por el límite de su tacto, por lo que toca. El mundo de una persona ignorante está limitada por su conocimiento, por lo que sabe. El de una gran persona está limitada por su visión. Si somos ciegos, si carecemos del sentido de ver, nuestro mundo va a estar limitado a lo que yo conozco, a lo seguro, a lo que ya sentí, a lo que yo sé que ahí está esto, allá está esto, pasa esto, tengo que caminar por acá, me muevo en lo seguro, me quedo ahí. Si soy ignorante y no quiero ir más allá de lo que ya aprendí, de lo que ya sé, me voy a ver limitado por mi conocimiento, por lo que yo ya aprendí a lo largo de estos años de vida. No me voy a atrever a hacer algo nuevo o a hablar sobre un nuevo tema incluso, porque eso no lo sé y no me interesa saberlo. Me limito, me quedo en lo que ya conozco, en lo que ya sé, en lo que yo aprendí. Y el de una gran persona dice que está limitada por su visión. Y esto es interesante. Cuando habla de este último límite, no está hablando en forma negativa, sino que en una forma muy positiva. La visión es lo que nos impulsa, nos orienta a conquistar el propósito que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Nos va a llevar a esa imagen de lo que hoy estamos pensando que Dios tiene preparado. Esa es la visión. Nos va a mantener orientados, por eso dice que nos limita, porque nos va a llevar a realizar ciertas acciones, a establecer ciertas metas para alcanzar dicho propósito. Nos limita en eso, no nos va a hacer irnos por las ramas, como se suele decir, sino que seguir una misma dirección. Otra frase. Visión es una fotografía del futuro que produce pasión. Una fotografía. Una fotografía que nos hace ver con claridad. Podemos ver algo nítido. No sé, tenemos la fotografía del autor ahí abajo, por ejemplo. Vemos que usa lente, que tiene una campera o una camisa marrón, que en el fondo hay
una imagen azul, podemos ver que su pelo ya es canoso, podemos ver bien los detalles. ¿Por qué? Porque es una fotografía, es algo que podemos ver, que podemos visualizar cada detalle. Y este caso en la visión es una fotografía del futuro, de algo que va a suceder en algún momento y que nos produce pasión. Y recuerden que pasión era ese motor, ese impulso que nos hace alcanzar determinadas cosas. En este caso, la pasión va a llevar a que nosotros podamos alcanzar la visión. Una fotografía, recuerden. Visión para el ministerio es una clara imagen mental, volvemos a la imagen mental. Tengo en mi mente lo que quiero alcanzar, lo que Dios me está pidiendo que pueda conquistar, de un futuro preferible, es decir, va a ser un futuro mejor aún del que estamos viviendo hoy. Es algo de bendición, algo que va a traer bendición al ministerio, impartido por Dios. Es decir, Dios me va a dar esa visión. No es que yo la invento, sino que viene de Dios. A sus siervos escogidos, aquellos que buscan en lo profundo, que se animan a sumergirse a lo profundo en busca de cuál es ese propósito para sus vidas. A sus siervos escogidos, aquellos que dicen, heme aquí, yo iré, Señor. Basado en un acertado entendimiento de Dios, para entender quién es Dios, tenemos que tener intimidad con Dios, leer su palabra, charlar con Él, de sí mismo. Conoce cuáles son sus ventajas, sus habilidades y también sus desventajas, sus desvirtudes, y busca ir creciendo cada día con la ayuda de Dios. Sabe que, y de las circunstancias, es otro de los puntos. Sabe que muchas veces distintas situaciones difíciles o incluso hermosas que le ha tocado vivir a lo largo de la vida pueden llevarlo a entender mejor esta visión. Incluso entiende la realidad. Sabe que tiene esta imagen mental de un futuro preferible, pero conoce la realidad en la que está viviendo y va a ver qué es lo que necesita. Es hermosa la visión que tengo, pero necesito esto, aquello. Hay una realidad. Está acorde a la circunstancia. Y visión también es como el ojo del águila. Sabemos que los águilas que hacen vuelan muy alto y no solo vuelan alto, sino que tienen una visión muy espectacular, podríamos decir. Una visión muy fuerte, que ellos desde allí, en la gran altura donde están volando, pueden fijar a su presa, la pueden observar, pueden ver detalladamente qué es lo que está allí en la tierra caminando. Tienen ese ojo de águila. Eso es lo que nos hace cuando tenemos visión, tener un ojo de águila. Ve desde lo alto, desde perspectiva, o sea, tiene una perspectiva, un panorama amplio cuando vemos con la visión. Ve a lo lejos, no se queda solo centrado en que, ay, no lo voy a lograr, no se queda solo centrado en el hoy, en lo que voy a hacer hoy, sino que mira más allá, ve ese nuevo horizonte, mira a lo lejos, al futuro. Enfoca con precisión, no mira cualquier cosa, tiene una cierta dirección que seguir. Hacia allá voy. Y hoy cuando leía un poco el material y bueno, iba preparando un poco algunas cosas para la clase, me vino esta frase. Dios no quiere que vivamos mirando como gallinas, sino viendo como águilas, con altura, enfoque y dirección. La gallina mira ahí cerquita, busca sus bichitos, pero ahí cerquita. El águila ve desde lo alto, mira el panorama completo y sigue una misma dirección. La gallina busca un insecto acá, un bichito allá, está media perdida, pero el águila no. Está enfocado y sigue una dirección. Eso es lo que hace la visión en nuestra vida. Nos ayuda, nos guía y nos orienta. Visión es como una lupa. ¿Vimos qué era? A ver, recordando un poquito.
una imagen, una fotografía, una imagen mental, un ojo de águila y ahora es como una lupa. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de tener una lupa, van a ver que si nosotros ponemos algo muy diminuto, algo chiquitito debajo de la lupa, y acercamos la lupa a eso, a nuestro ojo a eso, vamos a poder ver todos los detalles de eso diminuto, de ese objeto diminuto que pusimos debajo de la lupa. Lo mismo hace la visión. Es como una lupa porque nos acerca a eso que tenemos que lograr o a eso que tenemos que llegar. Nos da una clara imagen más cercana de lo que se espera lograr. Nos ayuda a enfocar. Y también, este me gusta mucho, visiones como la ribera de un río. ¿Qué hacen las riberas de los ríos? Las riberas de los ríos mantienen el caudal en ese lugar y lo orientan hacia una determinada de embocadura, desembocadura, hacia una determinada desembocadura. Es decir, va a guiar a todo ese caudal del agua hacia un determinado lugar. Permite que el agua no esté suelta por todo lado. Eso es lo que hace la ribera de los ríos. Y lo mismo hace la visión en nuestro ministerio. Nos orienta. No hace que nos vayamos por cualquier lado, sino que nos orienta a un determinado lugar. ¿Qué pasa cuando yo soy líder o estoy a cargo de un ministerio y demás y comienzo a proyectar, a planificar lo que vamos a hacer este año, el próximo quizás, y hago actividades, 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 pero esas actividades no tienen ningún fin en común, son todas actividades sueltas? Es ahí donde sucede que el líder desborda. Quizás están muy bien pensadas las actividades, son muy buenos proyectos, pero si no hay una visión, si no hay un destino que a dónde vamos a llevar todo eso, vamos a terminar desbordados en el activismo y no vamos a lograr nada en concreto. La visión nos ayuda a que podamos ir en una misma dirección, que no solo hacer actividades por hacer, sino que todo tenga un buen propósito detrás de eso. Y ahí es donde aparecen los beneficios de la visión. Uno, clarifica el propósito, qué Dios quiere que yo haga, nos hace responder esa pregunta. Establece prioridades claras, ya mi prioridad no va a ser un montón de otras cosas, sino que mi prioridad va a ser mi llamado. Mi llamado es mi prioridad. Lo que Dios me está diciendo que haga es la prioridad. Después organizo lo demás. Establece estándares de excelencia, impulsa a hacer las cosas bien, no de cualquier manera, nos impulsa a poder ser bien organizados, pensar bien las metas que vamos a alcanzar, hacer las cosas con excelencia. Inspira expectativas, genera fe en algo grande que puede suceder. Es decir, que vamos a estar, cuando tenemos la visión muy clara, vamos a inspirar a otros. Vamos a inspirar y vamos a contagiar esa fe, esas ganas de que eso se concrete en los demás. Porque tenemos buenas expectativas. Motiva compromiso, te va a llevar a comprometerte, incluso cuando te cueste, incluso cuando sientas que es una carga, te va a llevar a comprometerse. Y va a llevar a que otros también se comprometan y se involucren, que otros también participen. No solo vos te vas a comprometer, sino que va a haber todo un grupo de hermanos que se va a comprometer con eso, que se va a involucrar. Maximiza la productividad y ahí es donde nos hace hacer la pregunta, ¿estoy ocupando mi tiempo en lo que realmente aporta la visión o solo estoy ocupándome en muchas cosas? Puede ser como decíamos hoy, cuando ese río desborda. ¿Por qué? Porque quizás estamos haciendo muchas cosas, pero esas cosas no contribuyen a la vida, no aportan a conquistar esa visión. Entonces nos hace analizar un poco esto.
Expande horizontes. Nos va a llevar a preguntarnos tanto al líder como a su grupo qué más podemos hacer. Ah, ¿será que esto solo se va a quedar acá en nosotros? ¿O podemos expandir horizontes para que una siguiente generación pueda seguir trabajando con esa visión? Expande horizontes. Busca qué más podemos hacer, pero también busca que las nuevas generaciones puedan formar parte. Y 8, estimula pasión, enciende el corazón y nos impulsa a avanzar. Va a encender nuestro corazón y cuando ese corazón se enciende, vamos a empezar a accionar en torno a eso, a avanzar, a hacer cosas para que eso, esa imagen de un futuro preferible sea una realidad y no solo una imagen. 9, provee enfoques para alcanzar el máximo potencial. Dirige tus capacidades y las del equipo hacia su mejor desarrollo. Provee enfoque para alcanzar el máximo potencial posible. Vas a poder dirigir a tu equipo, vas a poder desarrollar de una mejor forma cada actividad, buscar desarrollar ese potencial, que ellos puedan poner realmente en uso sus dones. ¿Por qué? Porque hay visión. Y acá quiero que puedan recordar este proverbio, que es muy importante cuando hablamos de visión, y la palabra de Dios nos deja muy claro para los líderes lo importante que es la visión. Dice, donde no hay visión, ¿qué pasa? El pueblo se extravía. Si no hay visión en la iglesia, el pueblo se extravía. Este hermano va a empezar a ir para allá, aquel va a ir para allá. En el ministerio, si no hay visión, este va a ser como le parece, aquel va a ser como le parece a él. No vamos a poder seguir un mismo camino. Vamos a poder ir hacia una misma dirección y nos terminamos extraviando. La palabra de Dios es muy profunda y muy exacta cuando habla de visión. Y hay algo interesante que también tiene que ver con la palabra, y es el ejemplo que podemos ver en el liderazgo de Nehemías. Nehemías sin duda era un hombre con una visión y supo cómo llevarla adelante. Nunca creo que Nehemías se puso a pensar de que Dios quizás lo iba a llamar para algo, pero así fue. Dios lo llamó para algo. Y él dijo, sí, Señor, y comenzó a trabajar. Comprendió cuál era esa visión que el Señor le estaba mostrando. Y en esta parte vamos a estar viendo cómo, cómo Nehemías comienza a darse cuenta que esa visión, que esos pensamientos eran de Dios, que vino de Dios, cómo comenzó a engendrar en su interior la visión que Dios le había dado. Eso vamos a estar viendo con el ejemplo de Nehemías y luego vamos a ver cómo Nehemías pone manos a la obra, se pone en marcha para que esa visión se haga, se cumpla. La situación de Nehemías, histórica, fue alrededor del 586 a.C. El rey Nabucodonosor invade Jerusalén. La casa de Dios en ese entonces queda quemada, sería el templo, está todo destruido, los muros derribados, edificios fortificados quemados, artículos de valor destruido, el tesoro nacional fue robado y el pueblo es llevado cautivo a Babilonia. Todo eso sucedía en ese entonces. Todo eso había pasado con el pueblo de Israel. Durante 70 años el pueblo vive en cautividad, es decir, que está ahí cautivo en Babilonia. Después de eso comienza la restauración. Dios comienza a hacer esa obra maravillosa de restauración. Los judíos regresan a Jerusalén, lo hacen en 3 oleadas, una de ellas es con Zorobabel. Esto lo van a profundizar mucho en la materia de historia, así que reedificó la casa de Dios, Zorobabel, sería el templo, como que lo fue reedificando 70 años después. Los años son más o menos, la cantidad de años son más o menos aproximados. Esto fue un proceso progresivo. Esdras restauró la adoración a Dios, más o menos unos 80 años,
Y Nehemías reedificó los muros de la ciudad. Después de esto, en unos 13 años más o menos, después de los de Edras. Es importante entender lo que hizo Nehemías. Los muros de la ciudad no eran cualquier cosa. Los muros de la ciudad de Jerusalén representaban seguridad. Representaban que realmente ese era su lugar seguro. Cuando esos muros estaban rotos, tumbados, destruidos, era muy inseguro y otros podían atacarlos en cualquier momento. Incluso representaba una burla para los otros países, para las otras regiones. Por eso es tan importante entender la obra que hizo Nehemías. Fue importante como reconstruir la casa de Dios, fue importante como restaurar la adoración. También esto era importante para el pueblo de Jerusalén. Y ahí es donde comienzan esos 6 pasos para encontrar la visión de Dios para tu vida. Los 6 pasos que dio Nehemías son los mismos 6 pasos que podemos dar hoy nosotros para ir encontrando esa visión de Dios para nosotros. Primer paso, ¿qué hace? El líder ve la necesidad. Ve la necesidad. En el caso de Nehemías, si buscamos el libro de Nehemías, del capítulo 1, verso 1 al 3, dice: Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20. Estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. Las murallas de Jerusalén siguen derribadas, con sus puertas consumidas por el fuego. ¿Qué hace el líder primero? Ve la necesidad. Nehemías comienza a charlar con estas personas y se da cuenta de lo que estaba sucediendo en su pueblo. Comienza a poner en su mente esa necesidad. Comienza a procesar lo que estaba sucediendo con las murallas y cómo estaban siendo humillados su pueblo. Lo mal que lo estaban pasando. ¿Cuántas veces nosotros vemos necesidades a nuestro alrededor? Ahí en la imagen vemos a una mujer que seguramente está pasando hambre, que seguramente está pasando necesidad. Su cara no demuestra alegría, sino una gran carga, una gran tristeza. Muchas veces vemos necesidades como estas a nuestro alrededor. Y eso es lo que es el primer pasito a entender la visión de Dios. Ver la necesidad. Tenemos que mirar a nuestro alrededor, hermanos, y ver lo que está sucediendo, ver las necesidades que hay a nuestro alrededor, porque allí comienza la visión. Allí comenzamos a entender cuál es la visión de Dios para nuestra vida, en las necesidades. El líder, la segundo paso para ver la visión, el líder siente la necesidad de otros y la vuelve suya. El líder siente la necesidad. Nehemías 1:4 nos dice: al escuchar esto, me senté a llorar. La primera parte del versículo dice esto: al escuchar esto me senté a llorar. Nehemías no solo escuchó y le entró por un oído y le salió por el otro, como dice el dicho, sino que se sentó a llorar. Esa necesidad lo conmovió, tocó las fibras de su corazón. Hizo que no solo se quede en escuchar y en ver, sino ahora lo está sintiendo. La necesidad de otro se vuelve tu necesidad. Es cuando vos ves esa necesidad y te conmueve tanto que pasa el día y tú seguís pensando en esa necesidad que viste. Y te hace sentir quizás tristeza, así como sintió Nehemías. Te hace sentir algo. Los líderes visionarios están dispuestos intencionalmente a abrir sus corazones y sentir el dolor personalmente.
sentir el dolor de aquel que está sufriendo, de aquel que está en necesidad personalmente. Es ponernos en los zapatos del necesitado, sentir con nuestras propias emociones lo que él está viviendo, lo que está sucediendo. Nehemías así lo hizo, sintió un dolor profundo por lo que estaba pasando en su pueblo, por la burla que le estaban haciendo a su pueblo, la humillación que estaba cargando, la inseguridad que estaban pasando. Ese es el segundo paso, sentir. Ver la necesidad y sentir la necesidad. El líder, el tercer paso, el líder se pega a la necesidad. Sigue diciendo el verso 4 de Nehemías 1, hice duelo por algunos días. Se pega a la necesidad. No es que pasó el día y Nehemías se olvidó de lo que le habían dicho y oró ese rato y ya está, sino que dice, hice duelo, imagínense, duelo por algunos días. Era tanto el dolor que él no lo podía controlar. En ese tiempo de duelo es donde Dios liga, Dios pega al siervo escogido a la necesidad. Es como que sentiste, viste esa necesidad, la sentiste y ahora Dios le está poniendo pegamento o plasticola, como decimos en Argentina, a tu corazón con la necesidad. La está adhiriendo, la está pegando. Ya no va a ser algo que tú puedes sacar y olvidar y nada más. Se está adhiriendo a vos. Ya es algo más profundo. Algo que a pesar de que pasen los días, vas a seguir pensando al respecto. Dios liga al siervo escogido a la necesidad. Si Dios te está mostrando una necesidad y tú la estás sintiendo y no puedes dejar de pensar en ello, seguramente Dios te ha escogido y te está ligando a esa necesidad para que luego tú hagas algo al respecto. Cuarto paso. El líder siente la carga por la necesidad. La carga por la necesidad. Sigue diciendo el verso 4, ayuné y oré al Dios del cielo. No solo lloró, no solo hizo duelo, ayunó y oró a Dios. Era tan pesada la carga de lo que él había escuchado que estaba sucediendo en su pueblo, que él tiene que ayunar y orar a Dios. Pedir ayuda a Dios, que haga algo el Señor. Dice la palabra, vengan a mí todos los que están cansados y abatidos, que yo le daré descanso. Vengan a mí todos los que traen cargas pesadas, dice otra versión. Y Nehemías hizo esto. Él estaba sintiendo esa carga pesada y se encomendó a Dios. Se encomendó a Dios en ayuda. Pesadas cargas generan grandes visiones. Pesadas cargas generan grandes visiones. Proveen pasión para la visión. Si hoy esa necesidad se siente como una pesada carga, estoy seguro de que Dios te está llamando por una gran visión. Y esa carga te va a hacer algo al respecto, comenzar a moverte. Nehemías comenzó encomendándose a Dios. Y antes de pasar a los otros dos puntitos, quiero hacer una actividad con ustedes. Hoy estoy a full con las actividades. Quiero hacer una actividad con ustedes, al que le es posible. Quiero que puedan hacer la consigna que dice en pantalla. Ahí ya se las leo. Dice, ¿tienes un sentido claro de Dios de cuál es la tarea específica que has sido llamado a cumplir? Escríbela en una corta frase. ¿Qué es eso que el Señor te ha llamado a ti específicamente a cumplir?
Y en el caso de que no tengas idea, busca cuál es esa necesidad que se está aferrando a ti y que no puedes dejar de pensar en ello. Una de las dos. Si ya sabes cuál es la tarea específica, pues escribe eso en una hoja o en el chat también lo pueden usar. Y si no sabes aún cuál es la tarea específica, cuál es esa necesidad que se está ligando a vos, que se está pegando a vos. Tienen, ahí ya les digo, hasta las 5, 4 minutitos para escribir. En una corta frase, en 2, 3 palabras. ¿Se entendió? En el que no pueda hacer la consigna en este momento porque quizás no está en un lugar donde la pueda hacer, no hay problema, lo toma y lo hace después. Pero si alguien la quiere hacer o si alguien quiere compartir en audio, también lo puede hacer. Muy bien. Voy a leer algunos que escribieron en el chat. Algunos dijeron que sienten que es el discipulado, el acompañamiento. Otros enseñar, acompañar, aconsejar a jóvenes y adolescentes. Cele dice, Dios me ha llamado a servir a los jóvenes, guiándolos en la palabra y animándolos a crecer en fe. Mi tarea específica es preparar devocionales que los acerquen a Cristo, los motiven a vivir su vida con propósito. Amén. ¿Alguien más que quiera, que se anime a compartir? Que no haya escrito en el chat y se anime a decirme esas 3, 4 palabritas.
Pamela nos dice que en este momento cree que es compartir el amor de Cristo en mí. Amén. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar escribiendo y compartiendo. Ahí está. ¿Se ve la diapositiva? Sí, se ve, Adri. Ah, dale. Te voy a compartirla de nuevo porque creo que se me tildó. Ahí está. Ahí está. Bueno, siguiendo con los pasos, ahora que ustedes ya han podido, el que pudo escribir y analizar cuál es esa tarea específica o esa necesidad que han visto también, gracias a todos, después voy a seguir leyendo los chats, vi que llegaron algunos más. Ahora vamos a ver qué paso sigue. Y el que no lo pudo, el que todavía no pudo identificar esto, les invito a que lo hagan en oración también, que puedan encomendarse a Dios, que puedan orar a Él y que Él pueda ir mostrándoles cuáles son esas necesidades, cuál es esa tarea específica, ¿sí? Bueno, 5. El líder cree que puede suplir la necesidad. ¿Vieron la imagen inicial donde estaba la mujer que se le veía con el rostro muy triste con su niño? Bueno, podemos pensar que eso era una necesidad de comida. Acá, ¿qué pasa en la imagen? Alguien vio la necesidad y la está buscando suplir, está entregando alimento, granos, comida a las personas. El líder cree que puede suplir la necesidad. Ya no solo se queda en un ver, en un sentir, sino que algo dice, algo tengo que hacer. Hay un impulso de querer hacer algo. La pregunta es, la pregunta no es qué quiero hacer o qué puedo hacer, sino la pregunta es, ¿estoy dispuesto a hacer algo al respecto? ¿Estoy dispuesto a atender esa necesidad? ¿A ponerme manos a la acción? Y si es así, qué hacer tiene que ir en obediencia a lo que el Señor me está enseñando en su palabra, en obediencia a lo que Él me está mostrando que haga, y para ello va a requerir una actitud de fe, requiere actuar en fe, requiere que yo me mueva en fe. A pesar de que hoy no tengo idea qué hacer, requiere fe de mi parte para poder realmente entender lo que tengo que hacer. Requiere moverme en fe. Aunque hoy diga no puedo, no tengo los recursos, no tengo las capacidades, no soy capaz, actuar en fe. El Señor es el que va a hacer la obra. Yo solo soy el instrumento en su mano y Él lo va a usar de la forma que a Él le agrada. Debo reconocer el poder de Dios. ¿Recuerdan cuando veíamos la historia de Moisés que él llevaba en su mano la vara de Dios? El poder de Dios. Bueno, el mismo poder está hoy en nosotros. Reconocer que el poder de Dios es el que va a hacer la obra, el que va a proveer lo necesario. Que a pesar que hoy yo no tengo idea cómo hacer, su poder va a intervenir y va a hacer eso posible. Es dejarnos usar por Dios, confiando de que su poder es mayor y que Él lo va a hacer posible. Y valida tu compromiso con Dios y la gente. Si me voy a poner a hacer algo al respecto, si me voy a poner a accionar, a realizar algo, voy a tener un compromiso delante de Dios y delante de las personas. Un compromiso a cumplir. No es que voy a hacerlo así nomás, por arriba, solo para decir que hice, sino un compromiso profundo ante Dios.
y acción, el paso 6, acción inicial. La acción inicial es ese primer pasito que doy. Lo primero que voy a hacer para comenzar a concretar la misión. El primer paso para suplir la necesidad. Nehemías, después lo vamos a ver qué fue lo que él hizo. Y es muy interesante porque Nehemías, a medida que se oró, se encomendó y todo esto, él lo primero que hace es, bueno, ayunar, orar y demás, y después arma un plan de qué era lo que iba a necesitar, cuál era el primer paso para dar, qué tenía que hacer primero, arma su proyecto, podríamos decir. Y es muy interesante lo que él hizo. Y para esto el líder lanza la visión, es decir, comienza a hablar sobre lo que Dios le está llamando a hacer, lo habla con otros, toma pasos de fe que involucran riesgo. Muchos se acuerdan de la historia de Esther también, cuando ella sabía que tenía que ir a hablar con el rey, pero sabía que su vida podía correr peligro. Lo mismo sucede con Nehemías. Nehemías era el copero del rey. Tenía un lugar bueno, un lugar de privilegio. Era el que probaba el vino para ver si no estaba envenenado. Era una buena posición. Y tenía que hacer algo, tenía que pedir permiso al rey para irse, si quería irse a Jerusalén, para irse. Y eso llevaba un riesgo, podía quedar preso, podía ser asesinado, podía ser reemplazado por otro. Toma riesgo, dar ese paso toma riesgo. Va a involucrar muchas veces que hagamos cosas que nos hagan salir de nuestra área de confort. Se mueve del escenario privado al público. Ya no solo se queda en mi mente, en mis sentimientos, sino que ya comienzo, como dije al inicio, a hablar con otros, a contar, a hacer algo al respecto. Se comienza a notar algo diferente en mí, una pasión por eso que estoy hablando. Y se mueve hacia el cumplimiento de su destino. Se pone manos a la obra. Conclusión de estos 6 primeros pasos para ir engendrando y haciendo nacer la visión. Así como Nehemías, cada uno fue creado con un propósito. Tú y yo tenemos un propósito que el Señor nos entregó. La visión no es solo para grandes líderes o para algunos, es para todo hijo de Dios dispuesto a escuchar. Cuando encuentras la visión, Dios te guía, Dios te sostiene, Dios abre caminos. Dios hace todo esto en nuestra vida cuando realmente estamos dispuestos a escucharnos, cuando estamos dispuestos a rendir nuestra vida al Señor. Vamos a comprender este propósito por el cual Él nos creó. Y la pregunta es, ¿cuál es tu propósito? Recuerden que propósito es el plan, es es el qué vine a hacer a este mundo. Es la respuesta a qué vine a hacer a este mundo. Es por aquello que Dios te creó y me creó a mí. Y la visión es el camino que debo seguir para que ese propósito se cumpla. Si puedes contestar estas preguntas, entonces tu vida está por cambiar para siempre. Está por cambiar para siempre. Porque cuando nosotros comprendemos que Dios nos creó para algo, que no somos solo casualidad en el mundo, que tenemos algo que hacer, que el Señor nos va a usar para algo, entonces comenzamos a ver qué es ese algo, comenzamos a sentir esa visión en nuestra vida y es ahí donde hay una dirección. Caminamos hacia un lugar seguro porque es lo que Dios quiere de mí. Y tu vida comienza a cambiar. Es hermoso poder vivir el propósito de Dios, experimentar y entender que fuimos hechos para algo, que el Señor, así como usó a Nehemías hoy, también nos quiere usar a nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a cambiar el rumbo de la historia? Y para que ustedes puedan profundizar un poquito, antes de ir al pequeño receso que vamos a tener hoy, quiero compartir un test de visión que a mí me ayudó mucho, la verdad. A ver.
Un segundo, quiero ver si es este. Bueno, vamos a ir a un receso mientras busco el test, porque creo que no lo tengo abierto. Vamos a hacer un receso de hasta las y 15 y ahí nos volvemos a conectar para hacer el test. Traigan una virome y una hoja que van a necesitar, ¿sí? Y al que no lo es posible hacerlo mientras lo hacemos nosotros, lo puede hacer más tarde, no hay problema. Mm, a ver. La tercera es la vencida, dicen. A ver si, ahora sí. Ah, este. Ah, un segundo. Ahora sí. Bueno, este test, este inventario personal, como dice ahí, no nos va a ayudar a definir cuál es nuestra visión, pero sí nos va a ayudar a ver si estamos entendiendo cuál es o no. Si nos va a llevar como, nos va a orientar como a entender si podemos estar comprendiendo nuestra vida, que tenemos una visión y si estamos moviéndonos en torno a eso. No nos va a decir tu visión es enseñar, tu visión es, sino ver si nos estamos moviendo en torno a nuestro llamado, a nuestra visión. Bueno, la idea para el test tienen que tener una hoja y un lápiz y van a anotar la calificación. Califica en la escala del 1 al 7 tu respuesta a las siguientes preguntas. Uno, vas a poner el número uno si es falso, el 4 si es a veces, si la respuesta es a veces pones 4 y 7 si es verdadero. ¿Se entendió? Para calificar yo le voy a dar una pregunta y ustedes van a poner, si eso no pasa en su vida, entonces falso, ponen un punto. Ahora, si a veces sí pasa, ponen un punto 4 y si es verdadero que les está pasando, ponen el 7. Una vez que están todas las respuestas, con el número uno 4 7 y demás, vamos a sumar y ahí vamos a ver qué resultado obtenemos. ¿Sí? Pónganme un dedito si entendieron. ¿Sí? Bueno. Primera pregunta. ¿Tengo un sentido claro del propósito principal de mi vida? Si es que sí, ponemos si es falso, ponemos uno, si es a veces 4, si es verdadero 7. Bueno, la segunda. Si voy muy rápido, me dicen. Empleo la mayor parte de mi tiempo trabajando en el cumplimiento de la meta central de mi vida. Uno, 4 o 7. Tercera pregunta.
¿Estoy seguro que Dios es la fuente de la visión para mi vida? ¿Estoy seguro que es Dios? La cuarta pregunta. He experimentado emociones profundas y fuertes, a veces aún dolorosas, al pensar en mis metas. La pregunta 5. ¿Hablo frecuentemente de mi visión? La 6 dice, ¿tengo todas las expectativas de que voy a lograr mi visión? La 7. Espero que mi visión deje un impacto significativo después de mi partida. Muy bien. Ahora lo que van a hacer es sumar todas sus respuestas y les va a dar un número. Les dejo un ratito para que sumen. Me ponen un dedito cuando ya sumaron. Mm, muy bien, muy bien. Algunos compartieron su resultado. Genial. Bueno, ahora vamos a ver, conforme al resultado que le dio, lo que significa. Esto nos va a ayudar a tener una idea de cómo estamos entendiendo la visión, si la estamos viviendo o aún no hemos descifrado bien la visión. Un segundito. Si te dio de 42 a 47, mi visión durará por varias generaciones. Es decir, que a pesar de tu partida, esa visión seguirá en auge. Van a seguir llevándola adelante. Se va a seguir recordando. Es decir, que has podido comprender la visión de Dios y la estás llevando adelante. 35 al 41. Quería ver qué me tocó a mí. Ya me olvidé. Seré conocida como una persona visionaria. Una persona que tuvo visión. Así serás recordado. 28 al 34. Mi destino será limitado. Espero que mi familia me recuerde con cariño. Pasa muchas veces que vivimos nuestra vida y no comprendemos cuál es la visión de Dios o el propósito incluso por el cual fuimos creados.
Y 21 a 27, espero que no me olviden. Se pone cada vez un poco más duro. Y 7 a 20, ¿quién apagó las luces? Quiere decir que no hemos podido descubrir el propósito de Dios. Si nosotros estamos en este número, tenemos que encomendarnos a Dios, en cualquiera de ellos en realidad. Tenemos que encomendarnos a Dios para que Él pueda ir mostrándonos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que nos pueda ir guiando, instruyendo y hablando de una manera clara para entender cuál es esa visión que tenemos que llevar adelante. Nehemías vio la necesidad cuando sus compañeros le hablaron. Él vio que su pueblo estaba pasando por necesidad, sintió esto, oró, se encomendó y comenzó a hacer algo al respecto. Muchas veces nosotros sentimos, vemos, sentimos, pero no hacemos nada al respecto. Esperamos que otro lo haga. Y ahí es donde muchas veces el Señor nos quiso usar, pero nuestras decisiones nos llamaron para otro lugar. Necesitamos siempre entender que es importante poder encomendarnos a Dios para que Él nos muestre la visión y poder así tener un corazón rendido y decirle, sí, Señor, quiero hacer algo. Bueno, espero que haya sido interesante. A mí me gustó bastante cuando lo hicimos hace varios años con el profe Abraham y ahora justo en todos los archivos lo encontré y me gustó mucho poder hacerlo con ustedes. El que no lo pudo hacer, les invito a que lo haga más tarde. Esto nos va a ayudar a empezar a orar y a encomendarnos a Dios, como dije, para ir viendo qué es lo que el Señor quiere que haga. Perfecto. Ahora le voy a compartir la segunda parte de Nehemías. Todavía tenemos un tiempo. En esta segunda parte seguimos hablando con la historia de Nehemías, seguimos hablando de visión, pero si recuerdan la primera parte de la historia de Nehemías, íbamos viendo cómo nacía la visión, cómo él entendió que Dios lo estaba llamando para eso. Ahora en esta segunda parte vamos a ver qué hizo Nehemías para llevar adelante, para concretar esa visión, para alcanzar el objetivo, podríamos decir. Y comenzamos ahí. Implementando la visión. ¿Qué hacer para implementar la visión? Implementando la visión, moviéndonos de visión a planeamiento, planear, proyectar, a movilización y acción. Para implementar comienza el movimiento, comenzamos a planear, a pensar qué hacer, a establecer metas y comenzamos a movernos y a mover al cuerpo de Cristo. Y hay 7 principios para implementar la visión. Hoy eran 6 pasos, ahora son 7 principios. Y los vemos en el liderazgo de Nehemías. Lo primero, pasión por la visión. Seguimos con la historia de Nehemías. Nehemías 2 del 1 al 2, ya en el capítulo 2, dice, un día en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Arjerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te esté causando dolor. Yo sentí mucho miedo. ¿Qué pasó? Nehemías ya había sentido, había ayunado, estaba en esos días donde no podía despegar esa necesidad de su corazón. Va a servir el vino al rey. Normalmente el copero tiene que estar alegre, tiene que estar feliz porque le está sirviendo el vino al rey. Pero ese día Nehemías no se encontraba así, se encontraba diferente. Dice el rey, ¿por qué estás triste? Como que al rey le llama la atención el rostro de Nehemías. Hay algo diferente en Nehemías. No es normal que estés así, no, no me parece que estés enfermo. Pero ahí estaba Nehemías y sintió miedo porque imagínense servirle el vino al rey con una cara demacrada, una cara tomada por la tristeza. Sentí mucho miedo. Recuerden que antes de esto que hizo Nehemías, oró y se encomendó, ayunó. Sin pasión no se moviliza a la gente.
Creo que es muy interesante porque la pasión se puede ver en un rostro alegre y entusiasta, pero también se vio pasión en el rostro triste de Nehemías. ¿Por qué? Porque el rey vio algo diferente, algo diferente. Algo le pasaba a ese hombre. Y eso era la pasión queriendo salir a flote. Él sentía en ese momento que algo él tenía que hacer. Nehemías tenía que hacer algo. Y su rostro demostraba esa preocupación de ¿qué hago? ¿Qué hago con aquel pueblo que está sufriendo? Y ahí comienza a movilizar a la gente. En este caso, comenzó movilizando al rey. Con la simple pregunta que el rey le hizo, Nehemías ya produjo algo en el rey. El rey le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Ya hubo una movilización. ¿Cómo cultivar, recargar y aumentar la pasión? No es que solo se queda ahí en ese primer momento, sino que la pasión es algo, como vimos ya, hay que cultivarlo, hay que recargar, hay que aumentar la pasión en nuestro ministerio, en nuestra visión. Pasión a menudo viene cuando una persona se encuentra con Dios, recuerden eso, viene de nuestro momento quieto con Dios, es contagiosa, va a impulsar que otros se involucren, que otros se muevan, como vimos recién, y viene por reavivar la visión. La pasión reaviva la visión, nos impulsa a hacer algo. Es para recordar lo que era pasión más que nada. Aumenta con la rendición continua. No hay nada más poderoso que cuando el pueblo de Dios, guiado por un líder lleno del Espíritu, se une a una pasión que torna en realidad milagrosa sus visiones y sus sueños. Bueno, vimos el primer paso, el rey notó algo diferente, eso diferente era la pasión queriendo salir, ese que tengo que hacer algo y lo tengo que hacer y el rey percibió eso, ya hizo que alguien se moviera. Segundo, proclamación de la visión. No solo se quedó en tener miedo, sino que hubo una respuesta de parte de Nehemías. Nehemías ya estaba preparado para ese momento, imagínense. Nehemías 2 del 3 al 5. Y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no es de estar triste si en la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se hallan ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga? Replicó el rey. Encomendándome al Dios del cielo le respondí, encomendándose a Dios. Si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Vieron? Ya se movilizó. El rey, ¿qué quieres que haga, Nehemías? Nehemías, ¿qué hizo? Proclamó la visión. Esto es lo que me pasa, esto es lo que está sucediendo. Y sé que hay que hacer algo. ¿Qué quieres que haga? Le dijo el rey. Y él ya tenía pensado, planeado el primer paso a dar. No es que dijo, espera, espera, que voy a ver qué es lo que tengo que hacer primero. Ya sabía, aprovechó la situación. Dios dispuso ese momento y Nehemías lo aprovechó al máximo. Lo primero que hace es pedirle permiso al rey. Si a usted le parece, rey, déjeme ir a Judá a reedificar. Ya sabía qué iba a hacer. Voy a reedificar, voy a construir, levantar de nuevo aquellas murallas, aquella ciudad donde están los sepulcros de mi padre. Tenía el primer paso armadito. Si vamos a proclamar la visión, tenemos que entender qué primer paso vamos a dar. Dos elementos claves en esta parte. Nehemías reitera la necesidad. ¿Vieron que reitera dos veces? Al inicio dice, me pasa esto, la ciudad donde están los sepulcros de mi padre está destruida. Después cuando dice que el rey le pregunta qué quieres hacer, él vuelve a reiterar lo mismo. Déjame ir allá donde está pasando esto. Proclama la visión. Voy a reconstruir, voy a levantar, reedificar.
la ciudad. Reitera la necesidad y proclama la visión. Allá está pasando esto y yo quiero ir a hacer esto. Tercero, presentación del plan. Nehemías del capítulo 2, 6 al 8 sigue diciendo, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Ya sabía el plazo, ya sabía cuánto tiempo iba a tardar, lo tenía planeado. Entonces cuando el rey le pregunta, y bueno, ¿cuántos días no vas a estar? Él ya sabía y el rey aceptó. Verso 7. Entonces añadí, imagínense, ya sabía que más añadir a su pedido. Si a su majestad le parece bien, le ruego que me envíe cartas a los gobernadores del oeste del rey Éufrates, del río Éufrates, para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordena a sus guardabosques Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. Nehemías no solo sintió, no solo vio, sino que ahora se puso a planear, tenía su plan armado, dio el primer paso que era hablar con el rey y presentarle su plan al rey. Todo sabía, imagínense, miren, todo sabía. ¿Cuántos días iba a tardar? ¿Qué iba a hacer? ¿Cuántos días iba a tardar? ¿Qué iba a necesitar para llegar a Judá? ¿Qué materiales iba a necesitar para reconstruir? Lo tenía todo planificado. Como líder proactivo, Nehemías había estado desarrollando un plan. Él ideó metas guiadas por el Espíritu, específicas, alcanzables, realistas, con fechas a cumplirse. Específicas. Voy a tardar esta cantidad de días, voy a necesitar esta carta para poder pasar, voy a necesitar madera. Realistas. No le pidió dame tu reino entero, mucho dinero, no sé. Madera. Para hacer esto, para hacer esto, para hacer esto. Con una fecha a cumplir. Dispuso una fecha, un plazo. Eso es muy importante a la hora de ser líderes proactivos, de planear. Y ese plan estaba guiado por Dios. Recuérdense que cuando él comenzó a hablar con Dios, de nuevo se encomienda a Dios. Perdón, cuando empezó a hablar con el rey, de nuevo se encomienda a Dios. 4. Confirmación de la visión. Hay una confirmación de la visión. Nehemías 2, 8, 9. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Dios confirma la visión a través de aquellos que están en autoridad en tu vida. En el caso de Nehemías, aquel que estaba en autoridad ante él era el rey, era la mayor autoridad. Hoy puede ser nuestro pastor local, puede ser nuestro sobredor, puede ser un líder que esté sobre nosotros, que esté en autoridad y al cual podamos ir a consultar. Quiero hacer esto, me está pasando esto, quiero hacer esto, voy a necesitar esto. Ahí viene la confirmación. No es que se mandó solito, podríamos decir. Recursos. Si esa visión viene de Dios, Dios va a proveer. Proveyó en ese caso las provisiones necesarias para armar su casa, para reconstruir y demás, cartas, y incluso hubo guardaespaldas, hubo mayor bendición. Fue acompañado, fue escoltado. Más de lo que nos imaginamos va a darse cuando la visión viene de Dios. Él va a proveer más de lo que podemos imaginar. Puertas abiertas. Hubo un permiso, hubo bendición. Él pudo ir, llegar bien a Judá.
protección, bueno, los soldados. 5. No fue todo color de rosa, mis hermanos. Hubo oposición a la visión. Esto es una realidad que todos los líderes enfrentamos. Hay oposición. Y en Nehemías no fue un caso aislado. En el verso 10 dice, pero al oír que alguien había llegado, ya Nehemías había ido a Jerusalén, ya había llegado, a ayudar a los israelitas, Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. ¿Qué pasó con esto? ¿No les gustó lo que estaban viendo? ¿No les gustó que Nehemías haya venido a querer reconstruir la ciudad y demás? Se disgustaron. Muchas veces, cuando planteamos una visión y comenzamos a trabajar en ella, ya fue aprobada por nuestra autoridad y comenzamos a trabajar en ella, no a todos les va a gustar lo que estamos haciendo. Y es parte del proceso. No es muy fácil esta parte del proceso, pero es ahí donde nosotros tenemos que alimentar nuestra pasión y perseverar, es la palabra, perseverar, a pesar de las pruebas. 6. Evaluación del plan. Nos dice del 11 al 15, de Nehemías 2. Así que vine a Jerusalén y salí de noche acompañado de algunos hombres. A ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había movido a hacer por Jerusalén. Esa noche salí y inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Subí por el arroyo, finalmente regresé y entré. Evaluó. Él había hecho un plan, había diseñado todo lo que iba a necesitar, los recursos y demás, pero cuando llegó el momento de llevarlo a cabo y lo empezó a llevar a cabo, comenzó a evaluar. Antes de iniciar, a lo largo del proceso, hay que evaluar el plan. Porque hay cosas que a veces nosotros pensamos que pueden funcionar y no funcionan. Entonces tienen que ser reemplazadas. Hay otras que tienen que ser aplicadas o ampliadas o mejoradas. Siempre tenemos que evaluar el plan que hemos realizado. Y 7. Movilización de la gente. Nehemías no lo hizo solo. En ningún momento pensó hacerlo solo. Nehemías 17 al 18 dice, por eso les dijo, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Él era parte de la necesidad a pesar de que estaba viviendo en el palacio. Sintió parte de esa necesidad. Por eso le dijo, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Reconstruyamos las murallas de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Reconstruyamos, dice Nehemías. No dice vine a reconstruir, no, reconstruyamos, vamos, hagámoslo todos juntos. Movilizó a la gente. Esa visión que él tenía, movida por su pasión, hizo que otros se contagien y comiencen a trabajar al respecto. Dice la historia que se dividieron los trabajos y que en poco tiempo se logró construir la muralla. Lanzar la visión y establecer metas no es suficiente. No es suficiente solo lanzar, decir quiero hacer esto, Dios me está mandando a hacer esto, establecer metas. No, solo eso es suficiente. Los líderes deben motivar y movilizar a la gente. El pueblo de Dios tiene que involucrarse. No lo podemos hacer de manera aislada. No hay un motor más poderoso moviendo a una organización hacia la excelencia y el éxito a largo plazo que una atractiva, valedera y alcanzable visión del futuro, compartida ampliamente. No hay nada, no hay ningún motor mejor que esto. Este autor nos dice, visión sin acción es meramente un sueño, una ilusión, un sueño.
Acción sin visión es solo un pasatiempo. Cuando hay acción y hago y hago y hago, pero no hay una visión detrás de eso, es solo un pasatiempo. Visión con acción puede cambiar el mundo. La visión y la acción van de la mano. Repasando los pasos que vimos. Pasión por la visión, proclamación de la visión, presentación del plan, confirmación del plan, oposición al plan, evaluación del plan, movilización del pueblo. Son los pasos que tenemos que dar para que la visión que Dios nos está entregando pueda llevarse adelante. La conclusión, Nehemías capítulo 6 al 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. En 52 días hicieron todo esto. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Reconocieron las naciones vecinas que Dios había hecho esa obra. Sintieron miedo de las naciones vecinas, ya no se iban a burlar más de ellos. Fue hecho en tiempo récord. Creo que es muy importante que nosotros, así como Nehemías, si hoy el Señor nos está llamando a algo y somos ya conscientes de que hay esa necesidad apegada a nuestro corazón y no podemos dejar de pensar en ello, que podamos realmente entregarnos a Dios, encomendarnos a Dios y ponernos manos a la acción, ponernos a hacer algo al respecto. No ignorar eso que el Señor nos está llamando a realizar a cada uno en lo personal. Bueno, hasta acá va la clase de hoy. Espero en Dios que todo lo que hemos estado viendo y charlando hoy pueda ser de bendición, que haya sido productivo cada actividad y que podamos seguir profundizando. Tómense un tiempo para repasar las diapositivas. Eso nos ayuda por ahí a captar más toda la información, todo el conocimiento. Sé que fueron casi 2 horas y es mucho tiempo para mucha información, así que les dejo un tiempo para que la procesen y que puedan también orar al Señor para que Él pueda estar guiándonos. Quiero pedirle a alguien que haga la oración para cerrar, alguien que no haya hecho. Yo puedo. Dale, Brenda, adelante. Bien, vamos a orar. Padre bendito, queremos agradecerte por, porque una vez más eh, condescendiste a enseñarnos, Padre. Porque una vez más atendiste esta necesidad de querer saber más de tu voluntad para nosotros, Señor. También queremos pedirte que así nos estés guiando, que lo que aprendimos hoy que pueda quedarse en nosotros, no solo como palabras, sino como hechos también, Señor, que podamos empezar a entender un poquito más de esa visión y también poder alcanzarla, Señor, alcanzar eso que querés para nuestras vidas, Padre. Te agradecemos todo, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos vemos el lunes, Dios mediante. Un abrazo a todos, que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vemos.